Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como verán, estoy muy contenta porque estoy estrenando escritorio y silla. Poco a poco me estoy armando mi oficinita aquí en España. Bueno, les cuento que me encanta el mundo del emprendimiento. Soy una emprendedora, me defino así desde muy chica que emprendo cosas. Me encanta el mundo del emprendimiento. En Argentina, justamente este canal de YouTube también un poco empezó a crecer porque quería visitar el taller y el lugar de trabajo de varios emprendedores de mi ciudad, de Paraná. Hay varios videos que si puedo te los voy a dejar al costado en el que te muestro un poco el trabajo que hay detrás de un producto, ¿sí? Con la excusa de en realidad dar a conocer un poco a los emprendedores. Me encuentro ahora en España y digo, qué lindo sería poder hacer lo mismo. Y así conocí a Lola. ¿Dónde la conocí a Lola? Ustedes, como si no me siguen en Instagram, los invito a que me sigan. Como les conté una vez en un reel que fui a participar, mejor dicho, de un encuentro de emprendedores de la Ribagorza, y ahí conocí la historia de Lola. Luego Lola también tuve oportunidad de hablar con ella y contarle un poquito quién soy yo, qué hago, de mi canal de YouTube, en lo que fue el encuentro, el outlet que se hizo acá en Graus, que también te hice un video. Ahí estuve charlando con ella y ahí fue cuando dijimos, tenemos que hacer un video juntas. Así que acá estoy, dándote la introducción a este video. Vamos a conocer un poquito qué es Naera, que es el emprendimiento de Lola. ¿Quién es Lola? ¿Dónde está ella? Que está en un pueblito acá como a media hora, ya lo vas a ver. ¿Por qué decidió emprender en un pueblo y no en una gran ciudad? Todo eso quiero preguntarle, quiero charlar con ella y sobre todo quiero oler y sentir sus productos, que sé que son buenísimos. Así que bueno, acompáñame, preparo las cositas y nos vamos para Naera. Bueno, y acá estamos en la Puebla de Roda. La Puebla de Roda, que me la confundo con Rodadiza, pero estamos cerquita. Igual, hermoso, estamos llegando. Esto es un pueblo que está a 27 kilómetros de Graus y tiene 105 habitantes. Muy curioso. Así que bueno, estamos yendo caminando. El día nos deja porque estaba lloviendo hasta recién. Ahora paró un ratito. Igual tenemos los paraguas. Vamos preparadas. Y vamos preparadas. Así que vamos al encuentro con Lola. Contame un poquito sobre vos. Bueno, yo soy Lola, soy de la Puebla de Roda y me fui a Zaragoza a estudiar ciencias químicas. Y entonces, bueno, acabé de estudiar y empecé a trabajar en la industria farma y cosmética. Y bueno, pues empecé a ganar experiencia, empecé a ver qué era lo que me gustaba. Vi que la formulación de productos pues, cosméticos con la utilización de las plantas iba súper bien para la piel, para el cabello, entonces empecé a aplicarlo en mí misma. Empezaste probando, digamos, para vos, sí, para tu piel, sí, y ahí empezaste a descubrir un producto que podría llegar a sí, elaborar. Sí. Entonces estudiaste en Zaragoza. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá antes de volver acá a la Puebla? Estuve casi 7 años. Estuve 5 de universidad y luego un año y pico, casi un año y medio en una industria farmacéutica. ¿Y por qué decidiste volver? ¿Volver a tus orígenes, volver a esta tierra? Bueno, en Zaragoza me hubiese quedado, me gustaba mucho, la verdad, sí, es hermoso. Pero bueno, se dio la circunstancia de que me salió, bueno, de ahí me mandaron a Barcelona, encontré trabajo en Barcelona y ahí aguanté un mes, vi que esta ciudad ya era muy grande para mí y de ahí me volví aquí pues a la zona de Barbastro, Monzón, y ahí estuve viviendo 2 añitos y dije, oye, para estarme aquí me necesito volver a mi pueblo. Sí. Y entonces volví aquí, estuve años porque también estuve trabajando en una bodega
bodega, por eso muchos de los productos llevan un guiño a la bodega, porque llevan aceite de pepitas de uva y hoja de vid roja, que llevan propiedades antioxidantes y que me gustan, y es como un pequeño guiño a mi etapa en el sector enológico. Y también un poco remontar productos de esta zona, ¿no? Me parece, Sí, al sí. utilizar lo que te regala esta tierra. Sí. Tenés un concepto muy de lo sustentable, Sí, ¿no? proveedores que cultiven en ecológico, que sean lo más próximo posible, y luego también, aparte de cultivos en ecológico, trabajo también mucho el packaging, que sea lo más sostenible posible. Pues las cajitas, por ejemplo, son de bosques certificados en sostenible, son de vidrio, los envases son de vidrio aligerado porque así pesa menos en el transporte y reducimos huella de carbono, y las etiquetas es un papel novedoso que es de carbonato cálcico, que es como una piedra triturada, y entonces no necesitas los tóxicos cloros para blanquear el papel. Entonces, pues bueno, es como la alternativa ecológica al papel, estas etiquetas. ¿Por qué Naera? ¿Por qué el nombre? Porque, bueno, esto era una era agrícola y siempre decía, me voy a la era, y este sector le llamamos la era. Y por combinar con naturaleza, pues surgió el nombre de Naera. Me encanta. A mí el logo es Sí. sencillo, es simple, pero las líneas sutiles que tiene me lleva a pensar en naturaleza, Sí, más los colores y demás. Así que, bueno, y ahora contame un poquito qué es Naera. Ya estuvimos charlando, pero contame un poquito tu línea de productos. ¿Cuál fue el primero? O sea, ¿cuál fue el primero que hiciste? El primero fue un limpiador facial, porque el limpiador al final es lo primero que siempre te añades, ¿no? A tu piel. Es lo que decimos, antes de fregar hay que barrer, ¿no? Pues, el limpiador al final lo que hace es limpiar bien la piel, y lleva unos prebióticos para dar de comer a las bacterias buenas. Entonces, como que también la calma. Lleva lúpulo, que es también una materia prima que me encanta y que hace que las pieles reactivas se baje esas rojeces. Entonces, limpia y calma la piel. Y luego, ¿qué otros productos podemos encontrar en Naera? Fue un serum facial con ácido hialurónico, es un serum hidratante, y también tiene pues propiedades, además de antiedad, antioxidantes para bloquear pues radicales libres del sol, de las pantallas, que al final nos pensamos que las pantallas no emiten y tendría también... que bañarme con eso entonces. Sí. Y también pues bueno, ayudar a frenar esos radicales libres para que la piel... Ya no es que no envejezca, pero que envejezca de la mejor manera posible, claro, acompañarla. Claro. Y luego pues un contorno de ojos, que también es en acuoso, y es un gel que refresca, tiene pues velosilla y margarita, que hacen que se descomponga el hemo, la sangre, por así decir, que es lo que pigmenta la ojera, que queda ahí retenido y la drene, y combinado con la chicoria, que le da como un efecto lifting. Wow, me encanta que todos tengan productos naturales. También vamos incorporando a nuestro cuerpo cosas súper saludables. En este caso de afuera, ¿no? Sí. Por fuera, que la piel es, al fin y al cabo, la piel es lo que más expuesto está siempre. Tienes agresiones externas, pero también internas. Al final también el estrés a alguno hace que se le caiga el pelo. A mí, por ejemplo, me pica y ya me empieza a salir rosácea. Sí. Cada uno también es como un reflejo de las emociones, la piel. Hay que cuidarla. Y el cabello igual. La falta de agua, Sí. lo que comemos. Sí, la alimentación es muy Sí. importante y se refleja mucho en la piel también la alimentación, Sí. el sueño, el deporte. Al final tiene que ser una ayuda entre todo. Claro, no es mágico que me Claro. pongo esto y ya Tienes está. tienes que tener una constancia. Haciendo un trabajo en equipo, por Sí, así decirlo, sí. de lo que ingerimos, de las cremas que utilizamos y demás, es darnos un poquito de amor a nosotros Sí, también, ¿no? sí, a cuidarnos. A Al cuidar, final que lo que se quiere reflejar con Naera es como el autocuidado consciente, que al final te apliques los productos de forma que tú seas consciente de lo que te estás añadiendo. Te aplicas productos naturales en vez de cosas que llevan tóxicos, pues bueno, que juegues también a la rueda que nos da la naturaleza. Es un aceite capilar y lo que hace también es rico en antioxidantes y lleva unas ceramidas que hace que la fibra capilar esté más protegida, tanto agresiones del secador, planchas, las externas. Y luego también va muy bien, mucha gente tenemos picores del cabello. Y se puede aplicar de dos maneras. Una, que te la aplicas sobre el cuero cabelludo, lo dejas actuar
y te lavas la cabeza a la hora. O 2, te lo das de medios a puntas. Una vez te has duchado, con el cabello húmedo te lo das de medios a puntas y luego te secas el pelo. Entonces como que ya te protege la fibra capilar y el pelo está mucho más fuerte. Y tenemos ya también, para terminar, el champú sólido. Este ha sido el producto que más me ha costado formular. Este igual ha estado 2 años. 2 años. Sí, al final ya me quedé tranquila con el producto. Y también lleva malva y caléndula combinado con avena, que así lo que hace es que es una limpieza muy suave del cuero cabelludo y deja el pelo pues fuerte y brillante. Pues esta es la envasadora, lo que haces es añadir aquí el producto en la tolva y entonces abajo tengo un compresor en el piso de abajo, me sube el tubito por aquí y entonces activo el aire comprimido y aquí gradúo la cantidad que quiero que se expida de producto. Pues si son 30 mililitros, pues lo gestionaría desde aquí y entonces aquí hay un pedal y haces así al pedal, lo impulsas y ya caería por aquí, con la misma fuerza del aire comprimido se expediría el producto que se ha regulado. Entonces aquí lo que hago al envasar, pones la báscula y entonces vas pesando que sea todas las cantidades iguales de cada producto. Adiós. Que vaya bien. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verme, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por escuchar la historia de Lola y de su emprendimiento. Me encantó, la verdad que me encantó el pueblo, me encantó esa casa que restauró, las vistas que tenía y todo. Creo que todo sirve de inspiración para crear estos hermosos y buenísimos productos. Te invito a que entres a su tienda online, a que entres a su Instagram, a que la conozcas y si quieres probar los productos puedas hacerle un pedido. Nada, si estás por Graus también, ya sabes que a media hora tenés la Puebla de Roda, donde ella se encuentra. También hay muchos pueblitos interesantes cerca que poco a poco los vamos a ir conociendo. Te dejo un beso enorme, gracias por estar, gracias por llegar hasta acá, gracias por el cariño que me dejan en los comentarios. Los comentarios son súper importantes, los likes también, porque así YouTube recomienda este video y muchas más personas lo pueden ver. Un besito enorme a todos, hasta un próximo video.